Porque una cosa es la fe, una cosa es lo que está escrito, lo que algunos padres de la iglesia escribieron, lo que Cristo dijo, y otra cosa es la institución, o sea, la organización creada, estructurada en base a esa fe, ¿ya? Que en este caso es la Iglesia Católica, una de las tantas iglesias cristianas que existen. Y si atacan a la Iglesia Cristiana Católica por haber hecho una serie de cosas, ¿no? Y por ello debe desaparecer, entonces desaparecemos todo. Desaparecemos los gobiernos, porque esos son los que también hacen guerras. Desaparecemos todas las instituciones hechas por los humanos, porque al final la Iglesia Católica, como muchas iglesias en el planeta, no solamente cristianas, sino de otras religiones, al ser instituciones creadas por el humano, son instituciones políticas. Pedir a la Iglesia Católica, como a todas las iglesias cristianas y no cristianas, que no sean políticas, es como pedirle a los seres humanos que dejen de ser humanos, porque los seres humanos somos políticos. Ya los griegos lo habían dicho, ¿no? El hombre es un animal político. Miren ustedes la última semana nada más de la política peruana. Todo es negociación, todo es chantaje. Y los profes, sí, qué feo, ¿no? Pero si somos humanos, ¿qué esperan? Papá, si salgo bien en esta último simulacro, me dejas salir con mis amigos el fin de semana con toda la protección del caso. Estás negociando, estás haciendo política. ¿Mm? ¿Quieres volver conmigo? Ya, dame tu celular ahorita para revisar tu chat. Estás negociando, estás chantajeando, estás haciendo política. El humano es político. Y por lo tanto, sus reflejos de instituciones son políticas. ¿Mm? Entonces, tampoco te digo que esté bien que lo dejemos, ¿no? Se puede mejorar toda institución humana, pero criticar sin razonar hacia dónde va mi crítica y solamente echarle todo lo peor, no es racional. Y no la estoy defendiendo, ¿eh? Pero es que ustedes tienen la obligación, así te digo, obligación, de todo lo que digan deben razonarlo. Esa es tu obligación. ¿Por qué? Porque ustedes, y no me cabe la menor duda, ustedes van a ser profesionales. Y es lo mínimo que la sociedad espera de nosotros. Es lo mínimo. Y nada que, no, a mí no me interesa la sociedad. Si no te interesa la sociedad, no estudies en una universidad. Es así de simple. Es más, si no te interesa la sociedad, no vivas en sociedad. ¿Por qué? Porque si eres parte de una sociedad, cualquier cosa que haga repercute en ella. Y la gente confía en ti. Desde la persona que sin estudios superiores o con ellos decidió colocar una panadería. La persona que compra el pan espera que tú hayas cumplido lo mínimo con la higiene para que el pan que estoy llevando a mi hijito, a mi hijita, a mi abuelo, a mi abuela, no le genere una enfermedad. ¿Entiendes? Es lo mínimo. Juan me dice hasta el choro. Bueno, es que el choro no es un ser humano, es un ser vivo del mar. Entonces no tiene capacidad racional. Y ladrón, pero estoy hablando de profesiones. No estoy hablando, el ser ladrón no es una profesión, no es un oficio. ¿Mm? ¿Entiendes? Entonces todos esperan algo. Ustedes esperan de mí que mi clase que yo voy a dar, los datos yo lo haya revisado y que por ende lo que te voy a explicar sea algo que realmente te va a servir y que te ayude también a entender en un momento macro, porque no solamente son datos. Entonces tú confías en mí. Tanto es tu confianza en mí y en todos los profesores que estamos en estas clases, que al menos un tercio de ustedes ni siquiera se va a tomar la molestia de revisar si los datos que hemos dado o que están en la PPT realmente son ciertos. Y no revisan ninguna página de internet ni ningún libro para cotejar que lo que hemos dicho está cierto. Esa es la confianza. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo, ¿no? Una vez que uno entra ya en el ámbito social, se necesita mucho. ¿Ya? Entonces, es eso, ¿no? Entonces es eso.
¿Ya? Entonces, lo mínimo que espera la sociedad de nosotros es que razonemos, es lo mínimo. Como esa frase que dice, ¿no? Uno nunca debe decir todo lo que piensa, pero sí debe pensar todo lo que dice. Bueno, no sé qué es eso, Danilo. En realidad me agarraste frío, no sé qué es eso. Hubiera sonado más bonito de decir, profe, de que leí tal libro de tal filósofo, no confío en nadie, pero bueno, cualquier cosa te puede generar una desconfianza. Y es válido. Comencemos. A ver, vamos, me dicen, acá sí, ahora sí me dicen si es que están viendo ya ¿cómo se llama? Es un juego que simula corrupción política o algo así. Ah, ya, no sabía. Pero lea mejor, lea. Yo he escuchado a alumnos que me dicen, profe, yo he entendido, soy profundo. ¿Por qué? Porque he visto Death Note, ¿no? Entonces yo ya sé la profundidad. Porque por lo general los chicos que ven, no todos, obvio, no todos. A mí también me gusta ver animes, ¿no? Dicen pues que son profundos y mejor lea. Ahí está. ¿Se logra ver el PPT? ¿Logran ver el PPT? Por favor, alguien que coja el micro y me diga sí, porque no voy a leer el chat, porque no puedo entrar al chat ahorita. Bueno, asumo que sí, si no hubieran dicho profe no se ve. Entonces, vamos a ver esto. Ahí está. Vamos a hablar ahora del sistema feudal, del feudalismo. Una de las primeras cosas que debes tener claro cuando hablamos de feudalismo, ¿ya? Es que se sitúa en la Edad Media. Se sitúa en la Edad Media y en específico en Europa Occidental, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de feudalismo, uno está hablando de Edad Media y de Europa Occidental. Profe, y Europa Oriental, profe, y Asia, no sé, China, Rusia. Lo que pasa es que hay mucha discusión dentro de los historiadores si es que la organización económica y política que presentaron algunas otras partes del mundo, como el caso de Europa Oriental, Asia, ¿no? Se le puede llamar feudalismo aun cuando haya mucha similitud. Entonces, hay formas de vida, un ejemplo, para que me des un ejemplo, muchos consideran que hay mucha similitud entre el feudalismo europeo occidental con la era Tokugawa japonesa. Esa era de los shogunes, esa era de los samuráis. Entonces, para muchos hay mucha similitud, porque también era una sociedad, ahora te voy a explicar eso, agropecuaria, los japoneses, también una sociedad donde el emperador no tenía el pleno poder, lo tenía shogunato, también existe mucha esta idea de lealtad entre seres humanos, como el caso del samurái hacia su señor, ¿no? Habían señores locales, tipo una característica muy clásica de la política del feudalismo, que lo vamos a ver ahora. Entonces, algunos dicen que el feudalismo japonés, otros dicen, no, no es el feudalismo japonés. ¿Por qué? Porque carece de esto, de esto, de esto. Entonces, para algunos historiadores, no se le debe llamar feudalismo a ese periodo en Japón. El feudalismo es única y exclusivamente de Europa Occidental. Para otros historiadores, sí se le debe llamar feudalismo, pero con sus propias características de acuerdo al lugar y de acuerdo a la época. Por lo tanto, San Marcos, para no hacerse problemas, y lo que es más interesante, no hacerte problemas a ti, al postulante, San Marcos hace algo muy simple, ¿no? Siguiendo a algunos historiadores, San Marcos dice, no, a mí me interesa que mi alumno sepa el feudalismo de Europa Occidental, nada más. Entonces, yo quiero que el profesor de colegio y el profesor de academia, ¿no? Le explique y le haga entender a mi alumno las características y las causas del feudalismo que se desarrolló en Europa Occidental. Nada más. Nada más. Pero de que hubo en otros lugares, yo creo que sí. Siguiendo a los historiadores que sí lo piensan así. Sí lo hubo.
solo que con sus características propias, y para suerte tuya y para suerte mía, que no tengo que explicarlo, ¿ya? San Marcos no lo pide. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí llamamos Europa Occidental. Ya, para que no haya problemas, Europa Occidental te lo voy a... Porque al menos muchos saben que es Europa Occidental, pero algunos no. Entonces siempre es bueno que un término que voy a estar utilizando casi todas las clases, de aquí hacia adelante, esté bien claro. Europa Occidental se le denomina a los países actuales, a los actuales países de Portugal, España, Francia. Al norte de Francia están 3 países más, que son noreste, Bélgica, los Países Bajos, que siempre se confunden con Holanda, cuando Holanda no es un país, Luxemburgo. Cruzando el Canal de la Mancha, encontramos la isla de Gran Bretaña, porque a la isla se le llama Gran Bretaña. Dentro de la isla de Gran Bretaña tenemos 3 países. Tenemos Inglaterra, que está al sur, Escocia, que está al norte, y al interior de Inglaterra hay otro país que se llama Gales. En la isla que está hacia el oeste de Gran Bretaña tenemos a Irlanda. Volvemos al continente. Al sur de Francia vamos a tener a Italia y vamos a tener a Suiza. Y hacia el este de Francia tenemos a Alemania. Al norte de Alemania tenemos a Dinamarca. Y al sur de Alemania tenemos a Austria. Entonces, esos países son los países que conforman la Europa Occidental. Portugal, España, Francia, Italia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, Alemania, Dinamarca, Austria y nada más. Los países de Europa Oriental son los que están hacia el este de Alemania. Rumanía, República Checa, Eslovenia, Hungría, Polonia, Eslovenia, Estonia, Letonia, etc. Esos son los países de Europa Oriental. Su división de Europa sí tiene que ver por cuestiones culturales y étnicas. Por lo general, los que están en Europa Oriental son eslavos, ¿no? Y los que están en Europa Occidental son pues una mezcla de germanos con itálicos. Entre ellos mismos se tienen cierta cólera, cierto racismo. Los de Europa Occidental se creen mejor que los de Europa Oriental. ¿Mm? Hay textos del siglo XIX que dicen que Europa Oriental no tiene historia, ¿no? Que no merece ser estudiada. Solo merece ser estudiada Europa Occidental. Entonces, el feudalismo que vamos a ver hoy es el feudalismo de Europa Occidental, el que se desarrolló de Alemania hasta Portugal. Con sus características, no en todas partes se desarrolló con la misma intensidad, pero ese es el feudalismo que vamos a ver. ¿Está bien? Ese es el que vamos a ver. Otra cosa que es tener claro, la Edad Media, que es una de las divisiones de la historia, se centra principalmente en Europa y en Europa Occidental. ¿Está claro? En Europa y en Europa Occidental. Muchos llaman a la Edad Media la Edad Oscura, pero hay que entender que la definición de Edad Media solo se relaciona con la Europa Occidental, porque es injusto decir que es la Edad Oscura, porque es la Edad de Ignorancia, cuando los árabes están desarrollando la química y el álgebra y grandes avances en la medicina. Ni qué decir de los chinos en esa época, ni de los asiáticos en general. En el mundo andino vemos al Imperio Wari, vemos parte del Imperio Inca, o al menos el reino cusqueño. Entonces, ¿cómo podemos decir que es la edad del oscurantismo o la edad de la ignorancia cuando a nivel mundial no se está dando eso? Entonces, eso lo que me quiere decir es que la división de la historia universal
en especial en la Edad Media, se está fijando solo en Europa Occidental. La famosa crítica que se le hace a la historia como curso, a la historia en Occidente, es que nos centramos demasiado en Europa Occidental, ¿no? Y a veces ese centrarnos demasiado en Europa Occidental hace que el alumno crea que lo que le está pasando a Europa Occidental le está pasando al mundo. Y ese error se debe a que los profesores no les definimos bien el tiempo y el espacio. En este caso, el espacio. ¿Se entiende? Que es Europa Occidental. La división que ves ahí es la división que pide San Marcos. Porque hay otra división donde a esto le llaman alta Edad Media, a este le llaman baja Edad Media y a este le llaman tardía Edad Media. Esa es la que pide San Marcos. ¿Qué, profe? ¿Hay dos divisiones? Sí, hay más de dos. Es como en pre-incas, que tú cuando estudias pre-incas hay una división que es horizontes e intermedio, que es la de John Rowe, y otra división que es la de cuestiones económico-político. ¿Ya? Que tiene que ver con lumbreras, ¿no? Señoríos, tal, cosas más. Entonces, hay divisiones así. San Marcos pide esto. ¿Está bien? La temprana Edad Media va desde la caída de Roma de Occidente hasta la división del Imperio Carolingio o desaparición del Imperio Carolingio. A ver, a grandes rasgos, ¿qué pasa aquí? Y de paso también te voy explicando el feudalismo, ¿no? Lo último que vimos la semana pasada, por favor, haz memoria, ¿ya? Haz memoria, fue el Imperio Romano. El Imperio Romano va a entrar en crisis a partir del siglo IV, ¿no? El Imperio Romano es como todo organismo creado por el hombre y conformado por humanos, que tiene un momento de apogeo, un momento de crisis y desaparición. No desaparición de todo el pueblo, pero sí de su imperio o de su poder, ¿no? En algún momento, un ejemplo, Estados Unidos dejará de ser la potencia del planeta. ¿Lo veremos tú y yo? No lo sé. Probablemente sí, probablemente no. Lo que estamos presenciando es su crisis. Pero una crisis no quiere decir que mañana vaya a terminar. ¿Me entiendes? Una crisis, Roma entró en crisis a finales del siglo II. Pero Roma desaparece, Roma de Occidente desaparece en el siglo V. Roma de Oriente mantiene cuestiones romanas hasta el siglo VIII. Entonces estaríamos diciendo que el último vestigio del Imperio Romano desaparece recién en el siglo VIII. Y su crisis comenzó a finales del siglo II. Mira cuántos siglos demoró. El feudalismo entra en crisis a mediados del siglo XII. Siglo XI, siglo XII. Entra en crisis. Los últimos vestigios del feudalismo desaparecen a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Los 7 siglos. Si lo quieres ver así, Estados Unidos, como para terminar con este ejemplo, comienza su crisis que hace unas décadas. ¿Cuánto va a demorar? Pero te digo, ¿no? Probablemente no lo veamos nosotros, o si lo veamos. Pero de que está en crisis, y hay pruebas claras de ello. Y solamente viendo la historia. Pero eso va a ser tema cuando hagamos siglo XX. ¿Ya? Entonces, Roma entra en crisis. La diferencia de la crisis romana de la época imperial con la crisis romana de la época republicana es que en Roma República la crisis era una crisis política, donde la forma de gobierno, como ya lo hemos visto, no era la adecuada para el crecimiento romano. Y esta incapacidad de la forma de gobierno republicana estaba dándose a notar y se veía en una crisis social, donde se están enfrentando ricos y pobres. Pero en el plano económico, Roma era muy fuerte. Era tan fuerte que Roma se podía dar el lujo, entre comillas, de tener crisis interna, de tener guerras civiles,
pero no tener mayores problemas en las fronteras con los enemigos, porque Roma podía pelear hacia adentro y hacia afuera. Entonces, el problema romano era un problema político, social, durante la República, que al final viene Augusto u Octavio y lo soluciona, ¿no? Con el establecimiento del imperio. Pero a partir del siglo III, el problema que tiene Roma, del cual Roma no va a salir, al menos no Roma de Occidente, es una crisis económica. Entonces, cuando la crisis es económica, y no estoy hablando de una pequeña crisis tipo el crack del 29 en Estados Unidos del siglo XX, sino estoy hablando de una crisis estructural, una crisis de sistema total, créeme que la cosa es bien complicada. Porque la economía, ¿ya? La economía, mira esta analogía, la economía es como una mesa. Entonces, y sobre la mesa colocas vasos, colocas copas, colocas botellas. La economía es la mesa. ¿Está claro? Pero los vasos y las botellas que están sobre la mesa vendría a ser lo político, lo social, lo cultural, lo ideológico, etc. Pero la base o la estructura es lo económico. Entonces, cuando Roma tiene el problema republicano, el problema es que esa botella no me gusta. Esa botella llamada república no me gusta. Cámbiame por otra botella que se llame imperio. Y eso tal vez me descuadra todos los adornos, pero cámbiamelo. Pero cuando el problema es estructural, o sea, la economía, lo que estás moviendo es la mesa. Y cuando mueves la mesa, mueves todo lo que está sobre la mesa. En esa analogía, que espero que lo hayas entendido, porque aquellos que se quedaron solamente con la mesa, ¿qué, profe, qué mesa? ¿Qué Roma tenía mesa? Por favor, deja de escuchar tanto reggaetón, ¿ya? Aquellos que entendieron la analogía, cae todo. Entonces, hay crisis de ese tipo, donde ya pues debes cambiar todo. Al mover lo económico, mueves lo político, lo social, lo cultural, lo ideológico, cambias todo. Y eso le pasa a Roma en su etapa imperial. Es una crisis total. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede a grandes rasgos, para no entrar en detalles? La economía romana en la época imperial fue una economía esclavista que llega a su máximo apogeo. El esclavismo romano se sostiene en el trabajo del esclavo, pero obvio, sí, pero es que el esclavo es considerado legalmente un bien, una propiedad, un objeto que habla, como lo llamaban los romanos, una herramienta parlante. Entonces, el esclavo le pertenece. Uno, dos, Roma poseía lo que llamaba esclavismo clásico, es decir, el esclavo no era propiedad del Estado, ¿no? Como si fueran los esclavos de la época egipcia o los esclavos de la época, no sé, espartana, ¿no? Aquí el esclavo era propiedad privada. Un tipo de esclavos y compraba un esclavo. 3. La forma como se obtenía el esclavo principalmente era a través de conquistas o guerras. O sea, Roma se expandía, sometía a un pueblo, el ejército de ese pueblo, un número determinado, los castigaba y los convertía en esclavos. Entonces, gran parte de la masa esclava romana era obtenida a través de conquistas. En cambio, el esclavo nacido de esclavos, o sea, el hijo de un esclavo, que también lo hubo, era muy poco. Si lo vamos a poner en porcentajes, más del 80% de la mano de obra esclava era por conquista, lo cual deja a un 20% a menos por nacimiento. ¿Esto qué significaba? Que Roma estaba obligada a expandirse. Por eso el crecimiento romano tan rápido y tan acelerado. Pero ¿qué sucede cuando Roma ya no puede crecer más? Luego de Trajano.
siglo II, dinastía antonina. Roma deja de crecer, y al momento que Roma deja de crecer de Adriano para adelante y comienza a proteger las fronteras y comienza a dejar de expandirse, el número de esclavos obviamente comienza a disminuir. Y por una ley de mercado, cuando un bien muy preciado, muy requerido, disminuye su número, aumenta su precio. Y cuando el número aumenta, tienes un problema, que ya no te es rentable. Es decir, simple. No te es rentable. ¿Por qué? Porque debes gastar más y la ganancia no es tanta. Entonces, los romanos se enfrentan a esa crisis, porque su economía no da para más. Entonces, Roma trata de solucionar esa crisis. Una de las medidas por las cuales, yo, ojo, estoy hablando del feudalismo, una de las medidas por las cuales Roma trata de solucionar esta crisis es en las provincias, o sea, fuera de Italia, libera a los esclavos. Pero no los libera diciéndole, ya son libres, váyanse. No, sino que les cambia la condición legal. Dejan de ser esclavos, herramientas parlantes, propiedad o bien de otro ser humano, para pasar a ser colonos. Los colonos, olvídate lo que sabes de colonos, o sea, no es una persona que va a colonizar, no. El colono es un ser humano con derechos y con libertades que se relaciona con otro ser humano a través de lo siguiente. El romano, poseedor de tierras, libera a su esclavo y lo convierte en colono. Ahora este colono es dueño de su cuerpo, es dueño de su vida, es libre, pero a cambio, al ser colono, se compromete con el romano de que de las tierras del romano jamás se moverá, jamás se irá, ni él ni toda su prole, porque el compromiso que está haciendo el colono ata a todas sus generaciones. Entonces el colono deja de ser esclavo, se vuelve colono, pero se compromete a no irse nunca de las tierras del romano. De esta manera el romano se asegura no perder mano de obra. El problema con los esclavos, cuando ya hay menos, es que cada vez que muera un esclavo es más complicado comprar otro, por su alto costo. Y por lo tanto, cada vez que muere un esclavo, la mano de obra disminuía y reemplazarla era costosísimo. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que hace el romano es liberar a los esclavos y al hacerlo, los convierte en humanos con derechos, pero con la obligación de quedarse de por vida en las tierras del romano. Al colono ya dejar de ser esclavo y ser colono y tener libertades, ¿no? Puede formar familia. El esclavo no formaba familia, porque no se puede casar. ¿Pero dónde he visto que las cosas se casan? Acá pueden formar familia. Y al formar familia tendrán hijos. Entonces el romano se asegura de que la descendencia continúe. Y como ya ha hecho una relación de por vida y con todas las generaciones, entonces su mano de obra no desciende. ¿Se entiende? El siguiente compromiso. El romano dividiría sus tierras y le entregaría una porción de esas tierras al colono. El colono trabajaría esa porción de tierra y del 100% de la producción o del producto de esa porción de tierra, un porcentaje mayoritario quedaba con el colono para que él se alimente, para que él haga cierto comercio, y el otro porcentaje se iría al señor por ser el dueño de la tierra, al romano. Esto era una gran diferencia si te comparas con el esclavo, ya que el esclavo, del 100% de su trabajo y producción, el 100% iba a su amo, y el esclavo se quedaba sin nada. En cambio, en este caso, el colono sí se quedaba con algo, y ese algo era más del 50%. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, el romano se aseguraba que siempre entrara algo a sus arcas. Y como un porcentaje se quedaba con el colono, de esa manera estimulaba que el colono produjera más. Porque si yo produzco 10 y me quedo con 7 y al romano le doy 3, entonces, si la proporción es 70-30, entonces mañana trabajo más duro y ya no produzco 10, produzco 12, produzco 15
Y el 70% de 12 y el 70% de 15 es mucho más que el 70% de 10. Y por ende, ¿qué pensaba el romano? El 30% de 15 es más que el 30% de 10. Voy a recibir más. No estoy recibiendo el 100%, es cierto, pero lo voy a recibir de manera constante. A que el esclavo me daría el 100% de un trabajo mal hecho, pero no sé cuánto tiempo me iba a durar su 100%, ya que era difícil comprar más esclavos. Espero que se me logre entender lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, al hacer este cambio de esclavo-colono, estás acabando con los esclavos. Entonces, Roma, al darle una solución a la escasez de esclavos, ¿qué está haciendo? Acabando con el esclavismo. Obviamente nadie se está dando cuenta. Nadie se está dando cuenta. Tú y yo nos damos cuenta, yo con lo que he leído y tú espero con mi explicación que estoy dando, nos estamos dando cuenta porque estamos pues cuántos cientos de años después. Otra cosa, muchos dirán, profesor, pero usted dice que el colono es un hombre libre, sí, pero ¿cómo que hombre libre si no se puede ir? Está amarrado a las tierras del romano. ¿Qué clase de libertad es esa? Si lo comparas con el esclavo que no puede ni siquiera moverse, olvídate, claro que es libre. El esclavo ni siquiera es dueño de su cuerpo. El esclavo ni siquiera puede hacer sus necesidades fisiológicas sin antes el amo le dé el permiso. O sea, si comparo al colono con el esclavo, olvídate, el colono está happy, es recontra libre. Ahora, si tú comparas tu libertad con la del colono, obviamente que el colono no es libre, pues. Pero es que estás haciendo algo que no debes hacer. Comparando tu libertad, al menos es que alguno de ustedes lo ha hecho, que es 2700 años después, con lo que le pasó al colono. Es igual de injusto que dentro de 200 años nos estudien y alguien compare su libertad y sus derechos con los nuestros. ¿Ya? Entonces, Roma ya está haciendo eso. Para alguno que tenga conocimiento de historia, me dirá, profe, ese colono me suena a siervo, ¿ah? El siervo atado al feudo, que es la clase de hoy. El feudo le pertenecía a un señor feudal. El siervo debía entregar parte del territorio, de sus productos al señor, y debía trabajar en la tierra. Ese es feudalismo. Claro. ¿Dónde crees que nace el feudalismo? En Roma, pues. Los orígenes, los gérmenes, la semillita del sistema feudal nace en Roma. El feudalismo nace en la crisis del esclavismo. Eso no es una regla, pero es algo que se repite. El feudalismo nace en la crisis del esclavismo. El capitalismo, que veremos la próxima semana, nace en la crisis del feudalismo. Es decir, cada nuevo sistema económico nace en la crisis del sistema anterior. Eso se ha venido repitiendo a través del tiempo. ¿Ya? Ahora, otra medida que toma Roma para poder darle solución a esta crisis, y sigo con la clase de feudalismo por si acaso, ¿ya? Es aliarse con la Iglesia Católica, que es lo que vimos la semana pasada, una alianza con la Iglesia Católica, ¿ya? Y es que la Iglesia Católica es muy interesante estudiarla. La Iglesia Católica, profe, Cristo no es europeo, sí, pero es que Cristo no funda la Iglesia Católica. Cristo funda el cristianismo. Pero la Iglesia como institución que va a normar la palabra y cómo llevarla hacia los fieles, Cristo no lo hace. Eso lo hace la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica nace en Roma. Por eso que la sede de la Iglesia Católica está en Roma. Entonces, la Iglesia Católica hace algo muy interesante. A diferencia de su hermana mayor, la judía, para esta época, para este tiempo, la Iglesia Católica rompe con algo que la judía no hizo. Y es que la judía creía que Dios era el Dios de los judíos o de los hebreos. Judío es la fe, hebreo es la etnia, el grupo humano. En cambio, los católicos, los cristianos católicos y los cristianos en general, lo que van a demostrar es que Dios es el Dios de todos.
Tú dirás, profe, obvio porque eres cristiano. No, profe, soy ateo, pero eres ateo en contra del cristianismo, pues. ¿Entiendes? Si hubiera un judío acá, me diría otra cosa. Entonces, lo que hace la Iglesia Católica es decir, Dios es el Dios de todos. Y por lo tanto, al ser el Dios de todos, lo que hace la Iglesia Católica es algo distinto al judaísmo. La Iglesia Católica evangeliza, comienza a evangelizar, sin importar la etnia o color o raza, si quieres llamarlo así. Y además de eso, lo que hace la Iglesia Católica es brindarte una esperanza a una vida de opresión, a una vida de maltrato, pero una esperanza después de la muerte. Entonces, lo que la Iglesia Católica dice, esta vida es un valle de lágrimas al cual has venido a sufrir para que el sufrimiento limpie tu corazón y un corazón limpio y puro sea digno de estar a la diestra de nuestro Señor Padre. Y al estar a la diestra, gozarás de la vida eterna en el paraíso. Aquellos que hoy te humillan, que hoy te maltratan, que hoy te ofenden, estarán a la siniestra, o sea, a la izquierda, y descenderán al infierno. Así que, ¿qué son 20, 30 años de humillación y maltrato? Y aguantar, soportar como buen cristiano, si tienes una eternidad de gozo en el cielo. Como diría el filósofo prusiano Nietzsche, en su obra El Anticristo, que no tiene nada que ver con satanismo, él decía, ¿no? La Iglesia Católica medieval convirtió de la humillación, la tristeza y el dolor en una virtud. Esto en un mundo romano de esclavos jala muy rápido, muy rápido, muy rápido. Más aún a partir del siglo III, cuando Roma entra en crisis, porque la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana, la católica es perfecta en crisis, porque te brinda esperanza después de. Entonces la Iglesia Católica es más rápido todavía, ¿no? Mucho más rápido. Y acá viene el punto. La Iglesia Católica hace algo que las anteriores religiones no hicieron. Las anteriores religiones permitieron que los emperadores o reyes, entiendas el faraón, el rey persa, el inca, englobaran en una sola persona todo el poder. El inca era el jefe máximo del ejército, del estado, y era un dios hecho hombre. El faraón lo mismo. Pero la Iglesia Católica no, la Iglesia Católica dice, existe un solo Dios, y como hay un solo Dios, los humanos no pueden ser dioses. Así que el rey o emperador no puede ser un dios en la tierra. Ni siquiera puede ser semidios. Entonces le quito al emperador el poder religioso. Se lo quito. Porque el emperador que se autoproclame Dios o semidios está cometiendo una herejía. Así que nadie se lo va a aceptar. Le quito ese poder al emperador. ¿Está claro? Pero el Papa se convierte en el mediador del Dios único y todopoderoso. El Papa se convierte en su único mediador y representante. Por lo tanto, el Papa tampoco es un semidios, pero es el único capaz de hablar con Dios. Y por ende, el Papa es infalible. ¿Qué significa? Que lo que el Papa decía era verdad absoluta, porque era la palabra de Dios. Y aquel que no obedeciera al Papa, no obedecía a Dios. Y esa promesa de gloria eterna se acababa y te ibas al infierno. El temor de los fieles que están muy concientizados con la Iglesia Católica es que un desvío en la fe o en su obediencia significaría una eternidad de sufrimiento. Lo que hace el Papa es tener ese poder y no entregarlo, y negociarlo con los futuros emperadores romanos como Constantino o Teodosio, y luego lo negocia con los reyes bárbaros, diciéndole, yo puedo hacer que el pueblo te obedezca,
pero a cambio protege la iglesia y manténla como iglesia oficial y expande la fe. ¿Cómo puedo hacer que la iglesia, que el pueblo te obedezca? Diciéndole que es la palabra de Dios. Y como la gente le teme a la palabra de Dios, porque ellos son los que ponen a Dios hay que amar y temerle, ellos te van a obedecer. Por eso que la iglesia católica trasciende tanto. Y por eso que tiene tanto poder en la Edad Media. Porque los reyes europeos necesitan a la iglesia católica para poder tener un control ideológico y tener paz en sus respectivos reinos. Antes, ese control ideológico en la antigüedad lo representaba el propio faraón o lo representaba el propio inca. Tú te sabes el nombre de todos los incas. Dime el nombre de cada villacumo de cada inca. Y el villacumo vendría a ser el equivalente a un papa en el imperio inca. ¿Por qué no te sabes el nombre? Porque no es necesario. En cambio, en la iglesia católica, en la Europa medieval, sí te sabes el nombre de muchos papas, por la importancia que ellos tienen en el plano político. Por eso es que la iglesia católica trasciende tanto. Porque la iglesia católica se da cuenta que si quiere sobrevivir como iglesia, y con ella la fe, necesita ser más política. No solamente necesita ser un acompañante religioso, necesita tener poder político. Y eso hace la iglesia católica la institución más poderosa, hasta el día de hoy, una de las más poderosas. ¿Se entiende? Prueba de esta alianza es Carlomagno, pues, un tremendo rey franco que logra hacer una alianza con la iglesia católica, tanto así que lo llaman Carlo, porque su nombre es Carlo el Grande, Carlo el Magno. Y cuando cae el imperio carolingio, donde Carlomagno tenía el control absoluto, se llega a su apogeo el feudalismo. Porque el feudalismo, para que me entiendas, el feudalismo nace en la crisis del esclavismo. Se desarrolla durante la temprana Edad Media. Y en la alta Edad Media llega a su apogeo. Y en la baja comienza su crisis. Así es la cosa. Pero su origen, su nacimiento es en la crisis del Imperio Romano en los últimos siglos de la Edad Antigua. Eso tenlo claro. Ese es el tema de hoy, Alta Edad Media. Y este es el tema de la próxima semana. Que no hablaremos de cruzadas, pero sí hablaremos de la crisis del sistema feudal. Bueno, las causas ya le expliqué. Ahí tienes la crisis del Imperio Romano, sería ocioso repetir. Ahí tienes el Imperio Romano, su extensión. Y otra de las causas de los orígenes del sistema feudal son las costumbres bárbaras, ¿no? Los bárbaros germanos ingresan a Roma debido a una serie de factores. Uno de ellos, un cambio en el clima que hace que haya bajas temperaturas, y las bajas temperaturas van a repercutir de manera negativa en la economía de los pueblos germanos. La economía de los pueblos germanos se basaba en la ganadería y en la agricultura. Frío, menos cosecha, menos alimento. Frío, menos pasto, menos ganado, menos cosecha, crisis económica. Entonces, ¿qué hacen los bárbaros? Deciden migrar. Migrar más al norte no tiene sentido, porque si estás escapando del frío, más al norte hace más frío todavía. Entonces migras al sur. ¿Y con qué te topas en el sur? Con el Imperio Romano. Pero es el siglo IV. El Imperio Romano viene de tener crisis desde el siglo III. Y prueba de esa crisis, un ejemplo de esa crisis, es que el Imperio Romano tiene un ejército cada vez menor. Entonces las fronteras son más descuidadas. Los pueblos bárbaros entran a toda Roma, tanto Roma de Occidente como de Oriente. Es por eso también que se divide Roma en dos, para que haya una mejor administración y una mejor defensa. Y en eso llegan los bárbaros asiáticos, los hunos. Estos hunos, como ves en el esquema de aquí, ¿dónde está mi cursor? Acá está mi cursor. Estos hunos empujan a estos bárbaros germánicos, los sacan del romano de Oriente y los empujan hacia Roma de Occidente.
Por eso que Roma y Occidente cae más rápido, pues. Uno, porque tienen toda la crisis del imperio del esclavismo, y dos, porque va a sufrir las peores y masivas invasiones bárbaras. Los bárbaros aportan también algo al feudalismo, que aportan su idea de trueque, aportan también esa idea de la relación entre seres humanos, aportan bastantes la relación entre seres humanos, ¿no? Yo te entrego mi espada y tú a cambio me das una compensación, que en esa época era riqueza, luego cambia, siglo después, en época feudal. Características, ¿ya? Características, ahí las tienes. Ahí ves el campo. Ahí está el campo. Disculpa que debo estar tomando agua, ¿ya? Una cosa que tú vas a ver ahí en el campo, en ese cuadro es muy interesante, ¿eh? Porque este es el clásico, la clásica pintura de la Edad Media. Y acá hay algo que siempre llamó la atención. Para evitarme futuras preguntas, aunque creo que ya no la van a hacer. Mira acá, mira este hombre, que estoy rodeándolo. Mira este hombre, que también lo estoy rodeando. ¿Ya? ¿Qué tienen esos hombres? Este hombre tiene al costado un puente. Este es un puente, con un torreón. Más, acá hay otro hombre, mira. Mira que hay otro. Y este hombre, que es un sacerdote, está entrando a esta iglesia. Si te das cuenta, los objetos son casi del mismo tamaño que los seres humanos. ¿Qué significa? Gigantes no, significa que el humano es más importante que el objeto. Uno. Y dos, significa que el artista no se preocupa por la proporción entre humanos y objetos, solo se preocupa por representarlos. Y eso vas a encontrarlo mucho en dibujos de toda la edad antigua. Por eso que puedes encontrar en esculturas de tumbas egipcias seres humanos desproporcionadamente grandes. Porque uno, los artistas egipcios no quieren representar proporcionalidad, salvo los griegos que sí lo hacen. Y dos, el esculpir o dibujar seres humanos gigantes es para representar su grandeza no de tamaño, sino de estatus en la sociedad. Si voy a dibujar a mi faraón caminando al lado de personas del pueblo o súbditos, para representar que mi faraón es mi faraón, lo voy a hacer mucho más grande, pues. De esa manera sabrás que su grandeza no solamente se representa por su título, sino también por su estatura. De ahí es donde muchas personas han confundido y han creído de que habían gigantes. ¿Me entiendes? No han existido los gigantes. O si lo han existido, eran personas que medían por alguna enfermedad o medían un poco más que el promedio. Y la gente exageró. Dirás, no, profesor, en National Geographic hay estudios sobre gigantes, entonces usted está equivocado. En la Edad Media también hay retratos sobre extraterrestres, sobre naves espaciales. Ya. Una pregunta, ¿alguna vez en la arqueología peruana han encontrado alguna tumba con algún ser humano moche que tenga el miembro viril tan grande como lo representan en los huacos eróticos? Si no lo han encontrado es porque no existían y porque los huacos eróticos representaban al rey. Como moche no tenía escritura, ¿cómo representaban al rey? El rey debía ser el hombre por encima de los hombres. En una sociedad machista y falocéntrica, como diría Sigmund Freud, ¿cómo representan al hombre por encima de los hombres? Aquel que tenga el miembro viril más grande que todos. Pero no quiere decir que vas a encontrar un tipo con esas características momificado. Solamente son representaciones. Exactamente igual de aquí. ¿Ya?
pongo el parche antes de que alguien venga y me diga, profe, pero hay cuadros de medievales, bla, 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 bla. Característica, agricultura y ganadería. Y en la Edad Media dejan de lado el comercio monetario, dejan de lado el intercambio monetario, para no caer en redundancias, y se regresa a la ganadería y a la agricultura. ¿Ya? ¿Hay comercio? Sí lo hay, pero a un nivel muy bajo. Principalmente es la agricultura, la ganadería y el trueque. Por ende, la riqueza la define la posesión de la tierra. Cuando tú desarrollas comercio, la riqueza va a estar definida por la posesión de metales preciosos, oro y plata. Porque en el comercio existe un sector de la población que produce bienes o da servicios a cambio de un pago. ¿Está claro? Porque este pago, una moneda de oro y plata, le sirve a esta persona obtener otros bienes y otros servicios. Pero en una sociedad como la feudal, donde la producción de bienes no está desarrollada, y mucho menos la de servicios, entonces no es necesario tener oro y plata. Al menos durante los siglos de apogeo del feudalismo, que serán del 9 al 11. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtenían ellos su ropa? Ellos mismos se los tejían, ellos mismos o lo heredaban, ¿no? ¿Cómo obtenían ellos su comida? Ellos mismos lo producían y realizaban intercambio conocido como trueque con poblaciones cercanas, lo cual generaba... ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Hay un micro que se ha activado. Ah, fue un error. Ya no hay problema. Si desean hacer una pregunta, no hay problema. Pongo un micro y, profe, quiero que me aclare esto no lo entiendo, no hay ningún problema. ¿Ya? Solo que no lo hagan de manera constante porque sí interrumpe. Pero si hay una duda que es necesaria resolver, dígalo, ¿no? Entonces, ¿qué estaba? Ellos hacen trueque. Esto hacía de que ellos tuvieran solamente una o dos mudas de ropa y que su dieta sea bien precaria. Bien precaria. Por eso que su dieta la complementaban con ancas de rana, se comían las ranas, se comían los sapos, ¿no? Caracol, que hoy día se han convertido pues en platillos exquisitos en algunos restaurantes europeos, pero eso demuestra pues la ausencia de alimento y que ellos le entraban a todo lo que se moviera. ¿Ya? Caballo, burro también eran carnes preciadas en esa época. Y por ende, ante una dieta tan precaria, la perspectiva de vida era muy poca. El promedio de vida de una mujer era de 24, 25 años y de un hombre 30, debido a la pésima alimentación o dieta y también debido a la higiene. Ellos no se bañaban, ¿no? El 85% de la población europea no se bañaba, nunca se bañó, o sea, no se bañó, después de nacer no se bañó, ¿no? El 15% restante se podía bañar una vez al año y los más locos se bañaban 2 veces al año, ¿no? Pero la costumbre de bañarse una vez al mes, una vez a la semana, o todos los días, como nos bañamos algunos, no lo hacían ellos, no lo hacían ellos. ¿No? Y esa costumbre queda hasta el día de hoy casi. Pero ya no una vez al año, ¿no? Sino que se bañan pues una vez a la semana, cosas así. Economía autárquica, bueno, lo que he dicho, no consumen lo que producen debido a la escasez de comercio. Mano de obra, el siervo de la gleba. En realidad, muchos textos aparece como siervo de la gleba, ¿no? Pero no te hagas problemas porque la palabra gleba es sinónimo de feudo. O sea, puede ser el siervo del feudo. En realidad la palabra es siervo. Cuidado, siervo con C es el animalito, el venadito, es con S. El siervo es la mano de obra. El siervo, si lo quieres ver así, es la evolución del colono. ¿Ya? No es un esclavo, porque el siervo es como el colono, tiene libertades, tiene derecho a la vida, etc. La vida es rural porque obviamente es campo, ¿no? Si hubiera sido una vida de comercio, sería una vida urbana. Y lo que te dije, casi inexistente comercio.
En el plano político, ¿ya? En el plano político, acá hay algo que se llama el rey reina, pero no gobierna, porque hay descentralización de poder. ¿Cómo es esto? Esto viene a ser así, mira, mira acá. Tienes un reino, ¿ya? Él es el rey, un ejemplo, él es el rey, y él es el noble que le sigue al rey, que es el duque, porque el príncipe es realeza, no está en la nobleza. Y el rey dividía su reino así, dividía su reino en 4, y le daba un ducado, ¿ya? Un ducado. Él, el que está arrodillado, que es el duque, uno de los 4, le juraba lealtad a él. Y le decía, yo te entrego mi espada, yo te defenderé, yo te protegeré, yo te aconsejaré. Esa era su promesa, ese era su juramento. El rey aceptaba el juramento y a cambio le entregaba un feudo, es decir, un ducado. En este ducado que el rey le está entregando al duque, le da plena autonomía. Para que el rey se meta en el ducado del duque, el duque debía cometer un crimen muy grande, entre ellos traición. Pero si no, el rey le da plena autonomía al duque. Por eso decía que el rey reina, porque el rey debe existir, pero no gobierna, porque cada duque tenía autonomía en su ducado. El duque iba a su ducado y lo que hacía el duque era dividirlo a su vez en marcas. Marcas. ¿Ya? En marcas. Ahora, para que me entiendas, vamos a cambiar el escenario. Él no es el duque y él es el rey, sino que ahora él es el duque y él es el marqués. Ahora el marqués le hace el juramento al duque y el duque le entrega un feudo que se llama una marca. El marqués contento, ya le juró que lo va a defender al duque y ya tiene su marca. Ahora el marqués, ojo, estos son ejemplos nada más, no creas que siempre se divide en 4, ¿ah? El marqués divide en 4 su marca. Y cada marca se le entrega a un conde. Entonces ya la cosa cambia el escenario, tú no eres marqués, tú no eres duque. ¿Ya? Tú no eres marqués, tú no eres duque. ¿Dónde está? Acá estás. Ahora tú eres marqués y tú eres conde. ¿Se entiende? Y hace el mismo juramento. Cuando un rey llama a un duque, le dice, voy a guerra. ¿Cuántos duques llama? 4 duques. Y los 4 duques van a guerra con él. Cada duque va a su ducado y convoca a sus marqueses y los lleva a guerra. Cada marqués va a su marca y convoca a sus condes. Cada conde va a su condado y convoca a sus vizcondes. Cada vizconde convoca a sus varones, varón convoca a sus caballeros. Al final, un rey, cuando va a guerra, solo convoca a 4 personas. El día de la batalla aparecen más de 20.000. Necesitaban al rey, pero te das cuenta cuántas divisiones se han dado, puede ser rey, reina, pero no gobierna. Gobierno aristocrático porque cuando gobierna la nobleza se llama aristocracia. Aristo significa los mejores en griego, y los mejores supuestamente eran los nobles. Cracia significa gobierno, el gobierno de los mejores, el gobierno de la nobleza. Eso se llama aristocracia. Terrateniente, tierra, teniente, posee, porque su poder de esta nobleza se basa en la posesión de tierra. Y como ya viste, la posesión de tierra es importantísima en el feudalismo. Sociedad estamental.
Una sociedad estamental, jóvenes, señoritas, es una sociedad donde no existe movilidad social. ¿Ya? ¿Cómo es eso? En nuestra sociedad actual sí existe movilidad social, y dicha movilidad social se sustenta en el dinero, ¿ya? En el dinero. O sea, yo nací pobre, pero puedo terminar rico en dinero. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad y nuestras divisiones como sociedad están sustentadas en la riqueza del dinero. En cambio, en la época feudal no es así. ¿Por qué no es así? No es así porque el dinero no es, ¿ya? No es lo que define. Aquí es la tierra. Ya ve, profe, entonces conocían tierra. Ahí viene el problema. La tierra se hereda de padre a hijo. Por lo tanto, la nobleza y el clero, que son los que poseen la tierra, ellos vendrían a ser, disculpen, el 3% de la población. Pero ese 3% tiene el 100% de la tierra. O sea, el 3% de la población tiene el 100% de la riqueza. Y esta riqueza no puede ser obtenida, solo es heredada. No es como el dinero que tú lo puedes obtener, ya sea de manera legal o de manera ilegal, pero lo puedes obtener. Aquí no. Aquí el medio que genera riqueza solo se hereda. Entonces, el pueblo no puede acceder a ello. Por eso es que hay muchos cuentos de hadas donde las mujeres se casaban con el príncipe azul y de esa manera obtenían un ascenso social. Entonces, teóricamente el pueblo puede ascender, teóricamente. En la realidad era bien complicado, bien complicado. Nuestra sociedad, como te digo, es distinta. Es una sociedad donde sí hay movilidad social, ya que la sociedad entera, económicamente hablando, se basa en el consumismo. Y el consumismo se basa, pues, al final, el último proceso es obtener riqueza. Y la riqueza es el dinero, el cual se puede obtener de cualquier forma, ¿no? Esperemos que sea legal. ¿Me entiendes? Profe, ¿y esta gente no se puede rebelar? No. ¿Por qué? Porque su sociedad está establecida así. Y la sociedad lo establecía desde pequeños. Entonces, eso se le metía en la cabeza a ellos, desde pequeños, ¿no? Entonces, era bien complicado que le quitaras eso de la cabeza. Profe, ¿no se me da cuenta? No sé. Piénsalo. No sé. Yo tenía una amiga que es feminista, pero feminista sí, un poquito radical, ¿no? Y ella dice, los hombres son los culpables de todo, que por ahí algo. No es así, o sea, hay hombres que son así, pero no todos son así. Pero ella está cuadriculada con esta idea de que los hombres. Yo le digo, pero si tú tienes elementos patriarcales, según tu discurso, tú tienes elementos patriarcales y los sigues haciendo. Dice, no, yo me desecho de los elementos patriarcales, que te habrá pasado, que tú eres así, asá. Mira, el elemento patriarcal queda porque la sociedad te ha condicionado. Un ejemplo, cuando nacemos, si nacemos hombre o nacemos mujer, nos ponen un color definido. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere identificarte. Si eres hombre, te pone celeste o te pone blanco. Si eres mujer, te pone rosado. Porque necesita identificarte. No está bien, no está mal, no lo sé, pero necesita identificarte. Y un elemento patriarcal, le digo, es el ponerte aretes. Porque en esa necesidad de identificarte, a las mujeres les perforan una parte de su cuerpo, que es el lóbulo de su oreja, para poner el arete. Pues créeme que el ponerte arete no te genera mayor estímulo en tu desarrollo de tus hormonas femeninas. Entonces, es una forma de identificarte de manera visible, porque lo primero que se le ve al niño es la cara. Entonces, cuando son niños pequeños, no se sabe si es hombre o mujer, porque no existen, pues, cabello largo, no existen el rostro perfilado, no existen cambios físicos, son iguales. Pero la sociedad requiere identificarte para saber cómo tratarte. Vuelvo a insistir, es algo social. Entonces le digo, tú tienes aretes. Entonces estás aún predominando la idea patriarcal, donde hay que perforar la oreja de una mujer para identificarla como mujer, y no eso al hombre. ¿Ves? Entonces es algo social, es algo que viene como costumbre, y te apuesto que al menos uno de ustedes no se ha dado cuenta de eso, o no lo ve así. Y al menos uno de ustedes, profe, está hablando tontería, profe, siga el tema, por favor, está hablando tonterías. ¿Ves?
Si ustedes, con toda la lectura y con toda la información que tienen a la mano, con toda la idea que tienen a la mano gracias al Internet, todavía no se dan cuenta de eso, o no quieren darse cuenta de eso, porque hay estudios, ojo, ¿ya? Imagínate la Edad Media donde ni siquiera libros había. Porque eso es lo interesante de la parte cultural. La parte cultural te hace actuar de una manera sin darte cuenta porque actúas. ¿Entiendes? Es como dice una frase, ¿no? La mejor mentira que ha hecho el diablo a la humanidad es hacerle creer que él no existe. Entonces, la mejor idea de la cultura es hacerte creer que ella no existe, que tú estás haciendo las cosas porque quieres hacerlas. Bueno, esto ya lo expliqué ya, lo de la Iglesia Católica, ¿no? Ya te expliqué su importancia, ya te expliqué cómo logra ellos tener el poder como institución política. Lo único que te podría explicar aquí, pues, es esta parte, ¿no? La parte de la escolástica. Un ratito. ¿No? La parte de ¿dónde estás? Aquí estás. Esto, ¿no? La parte de la escolástica. Es la filosofía de la Edad Media. Ahora tú dirás, por eso, ¿cómo que se hacen Aristóteles? Si Aristóteles, hasta donde yo recuerdo, él no era cristiano. Obvio, sí, claro, tienes razón, Aristóteles no era cristiano. Es imposible que sea cristiano cuando Aristóteles había nacido 300 años y más antes de Cristo. Lo que pasa es que Aristóteles decía que toda causa genera consecuencia y que toda consecuencia, a su vez, es causal de otra consecuencia. Es decir, yo hago este comentario acerca de cómo la cultura nos marca y cómo la cultura nos define, ¿ya? Y hice el ejemplo de esto del arete, ¿no? Y por ahí tal vez algún chico o alguna chica no lo ha visto bien. Yo, no, pues está hablando tontería, está hablando locura. ¿Para qué está hablando eso? Está mal, el profesor, te he equivocado, si hubiera quedado enfermo mejor, hubiera regresado. Entonces mi comentario causó el rechazo en un grupo. Tal vez hasta tu padre esté escuchando la clase. Oh, tu profesor tal vez que tiene. Mañana mismo yo llamo a la academia, ¿cómo le hará eso? Entonces, mi comentario causó incomodidad y rechazo. Esa es la consecuencia de mi comentario. Pero esa consecuencia se convierte en causa. ¿Por qué? Porque algunos tal vez la próxima semana ya no tengan el mismo ánimo, la misma predisposición hacia mi clase. No hacia mi clase, sino hacia mí. O algún padre tal vez quiera hasta quejarse. Entonces, esta consecuencia de mi comentario se convierte en causa de otra consecuencia. Tu forma de entrar a la clase la próxima semana porque no has entendido el ejemplo o simplemente no te gustó el ejemplo, ¿no? Porque tú, no sé, te consideras feminista y tienes arete, ¿no? Y tu padre dice, o sea que tu profesor estúpido dice que porque yo te puse arete soy machista. Es que viene lo interesante de la cultura. La cultura no hace que tú te des cuenta. Tú sigues patrones culturales y no te das cuenta. Por eso, ¿cómo hace que no te des cuenta? Yo uso pantalón, tu mujer usa pantalón, tú usas falda, yo no uso falda. Por siglos el pantalón fue el elemento del hombre. Por eso la frase, ¿quién lleva en esta casa los pantalones? El pantalón sinónimo de poder. La mujer en su igualdad logra tener pantalones, pero el hombre no tiene falda. Profe, los escoceses, eso no es falda. Y tú no ves al escocés andando con esa túnica todo el tiempo. ¿Te das cuenta? La chica puede llegar a la academia o al colegio o a cualquier lugar con la ropa de su hermano. A ver, tú hombre, ponte la ropa de tu hermana. ¿Me entiendes? No tiene nada de malo usarlo. No tiene nada de malo que te ponga falda, porque eso no va en contra de ti. Pero socialmente, a ver, hazlo. Y te apuesto que más de uno de ustedes que se ha considerado open mind, no lo consideró. Y hasta las propias mujeres se van a burlar de ti si usas falda. Pero nadie se burla de una mujer por usar pantalón. Ahí viene lo social. Lo haces, lo practicas, pero como eso viene desde tu nacimiento, porque los padres, la sociedad lo pone, no lo cuestionas. Eso es lo interesante de lo social. Por eso que aquello que tenemos en la cabeza como costumbre es bien complicado de sacarlo. Bien, bien complicado. ¿Me entiendes? Como al menos uno de ustedes que debe estar pensando que no estoy haciendo la clase. Porque para ustedes, como te ha metido la sociedad, historia es dato, fecha, dato, fecha, dato, fecha, dato, fecha, dato, fecha. Y el que yo esté hablando eso y explicando esto, para ti no es historia. Me estoy saliendo del tema. Pero vas a un examen de admisión y San Marco te pide comprensión. Y te pide análisis. No te pide fecha y dato. Y no ingresas.
¿Ves? Cultura, costumbre, sociedad, establecimiento. Entonces, causa-consecuencia, causa-consecuencia, causa-consecuencia. Pero ¿qué dice Aristóteles? Tiene que haber una causa que no es consecuencia. Tiene que haber una causa inicial. Y esa causa inicial que genera todo, al ser el inicio, tiene que ser eterna. A eso Aristóteles lo llama el motor universal. Cuando un cristiano católico como Santo Tomás de Aquino lo lee, ¿qué dice? Ese es Dios. Dios, el inicio de todo, pero como Dios es eterno, a él nada lo inició. Por lo tanto, Dios existe por una sencilla y simple demostración. Hay existencia. La existencia necesita un inicio, necesita un origen. Y ese origen, por lógica aristotélica, no puede tener origen al mismo tiempo, sino que debe ser eterno. Por lo tanto, ese origen, ese inicio, se llama Dios. Esa es la explicación de los católicos en la época escolástica. Y las relaciones, que ya hemos hablado un poco de ello, ¿no? Cuando el duque le jura fidelidad al rey, a eso se llama relación feudo-vasallal. La relación entre dos nobles, donde uno jura fidelidad y el otro le jura darle un feudo. Cuando el duque le jura fidelidad al rey, el duque se convierte en su vasallo y el rey en su señor. Cuando este es el duque y este es el marqués, ahora el marqués es el vasallo del duque, pero el duque es el señor del marqués, pero al mismo tiempo vasallo del rey. Cuando este es el conde y este es el marqués, el conde es el vasallo del marqués, el marqués señor del duque, pero a su vez es vasallo señor del conde, pero el marqués es a su vez vasallo del duque. El duque es señor del marqués, pero a su vez vasallo del rey. ¿Eso qué quiere decir? Que un vasallo puede ser señor también. Es decir, un noble puede ser señor y vasallo al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Señor y vasallo al mismo tiempo. ¿Ya? Relación feudo-vasallal. ¿La tienen clara? Y acá tiene la relación de servidumbre. Señor-siervo. El siervo es el campesino. Él es el vasallo. Él es el señor. Homenaje y fe son dos ceremonias. ¿Qué ceremonias? El vasallo, cuando le jura fidelidad al señor, hace la ceremonia de homenaje. Cuando se arrodilla y le dice, Señor, juro su lealtad. La fe es cuando el señor no le cree al vasallo y él tiene que jurarlo sobre un objeto sagrado, una Biblia, un clavo de la cruz de Cristo, una espina de la corona de Cristo, etc. Eso se llama fe. Estas dos ceremonias, chicos, señoritas, estas dos ceremonias las realiza el vasallo. El vasallo. La investidura es cuando el señor ya aceptó el juramento del vasallo y el señor le entrega al vasallo el feudo. Entonces, el señor hace la investidura mientras que el vasallo hace el homenaje y la fe. Profe, ¿el espaldarazo? El espaldarazo es cuando se nombra a alguien caballero. Aquí están sus preguntas y ahora voy a entrar mientras hace sus prácticas, su examen, a ver sus preguntas que han hecho por el chat. No es característica el uso de moneda, obvio. Ceremonia de homenaje llevada a cabo ¿por quién? Por el vasallo. Investidura por el señor. Esta pregunta es muy interesante porque todo lo que tú ves aquí, esta es clásica pregunta que también San Marcos hace, ¿eh? De aquí hasta aquí es lo que llamaríamos coloquial y vulgarmente floro. Porque todo esto es interesante, pero no tiene nada que ver con la pregunta. La pregunta, además, tú elimina esto y ya tienes la pregunta acá. Con respecto a la autoridad monárquica durante el feudalismo, podemos asegurar. ¿Ves? Aquí, verdadero y falso. Profe, ¿por qué es falso la segunda? Los campesinos consiguieron el grueso de la producción y bien sin restricciones. Es que sí tenían restricciones. Todas son características y esta es algo parecido a otras preguntas, la investidura. Aquí me preguntan sobre qué aparece, y acá está el sistema feudo-vasallático. ¿Cuál es el derecho? Pregunte San Marcos, la pernada o derecho a la primera noche, donde el noble tiene derecho a acostarse con la campesina antes de que ellas se acuesten con sus esposos.
y entreguen la virginidad. Y la filosofía, la escolástica. Listo. Voy a sus claves, o a sus preguntas, perdón, si es que han hecho alguna, por el chat, y creo que ya van a hacer ustedes su ¿cómo se llama? Su, ay, su práctica, ¿no? A ver, voy a leer esto. Por favor, quiero acomodar algo que se me ha caído acá. Deme un minuto. No se vayan, todavía no. ¿Dónde más? Ah, eh, hay una serie. Ah, sí, Merlin. Muy buena serie, véanla, muy buena. Samurai X, ah, sí, ese es de la era posterior al feudalismo japonés, es la era después de Tokugawa, es la era Meiji. Muy buena también la serie. Profe, Villarreal es igual, ahí sí me agarraste sobre cuál pregunta. Asumo que debe ser sobre la división del feudalismo. Sí, Villarreal responde. John Missy, Holanda no es un país, no era país, no, Holanda no es país, John. Cuando juegues Tutti Frutti, el que te pone Holanda, país con H, ya le ganaste. Holanda es una región de los Países Bajos. Ya, nosotros que le ponemos Holanda, 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 no, Holanda, ustedes busquen, en realidad el país se llama Nederland, que es Países Bajos, y dentro de Nederland está Holanda. Eurocentrismo es cuando te preocupas más por Europa, Ángel. Es como decir, sabemos más sobre reyes europeos que sobre presidentes chilenos, ¿no? Roma Oriental llega a su fin, Juan, cuando cae la toma de Constantinopla. Ahora, ¿por qué dije que Roma cae hasta el siglo VIII, creo? Porque las costumbres romanas desaparecen en Roma Oriental. Por eso es que ya la gente no lo llama Imperio Romano de Oriente, sino lo llama Imperio Bizantino, porque se imponen más las costumbres orientales. Eso lo vamos a explicar cuando hagamos, en la otra fase, hagamos Bizancio. Sí, los turcos. Hay una serie muy buena en Netflix, ¿ah? El último otomano. Es una serie hecha por turcos, muy buena serie. Si tienen oportunidad, si tienen Netflix, y si no, pueden descargarlo. Asumo que debe estar en alguna plataforma. ¿Ya? Es muy buena la serie. Y es una serie hecha por turcos y explicada por historiadores turcos. Un emperador de color, no. No es irónico, John, no es irónico que la Iglesia Católica profese el amor y la paz cuando en la antigüedad mataba herejes, al contrario, es muy lógico. Es muy, muy lógico. ¿Por qué? Porque si tu iglesia propone el amor y la paz, ¿ya? Y tus enemigos te matan, la única forma de que tu fe se establezca es haciendo que todos acepten tu fe. Y si no lo aceptan por las buenas, lo aceptan por las malas. Como sería decir, no es muy irónico que el Imperio Inca queramos regresar al Imperio Inca cuando el Imperio Inca mataba gente y no había democracia en el Imperio Inca. Por eso le decía, ustedes tienen que ver una cosa como fe y otra cosa como política. Y cuando hablan de la Iglesia Católica, eso es política. Y como diría un general, la guerra es la política no hablada, es la política actuada, ¿no? Es así. Entonces, yo no le veo, no solamente para John, no, esto no es una crítica a John, sino yo no le veo mucho la parte contradictoria. Mencióneme una sola religión que no haya generado guerras, pero que tengan conocimiento ustedes, ¿ah? Sí, ya diré, en el feudalismo había trueque. No, en el tiempo del feudalismo no se bañaba. Mm.
A ver, los unos son uno solo, Leisha. Lo que sí te debo es que yo no he visto la película. No, sí sé que la película Mulan trata sobre Oriente, pero no he visto esa película. Entonces tendría que verla. Creo que ella es una versión humana, creo. No sé si al final lo hicieron. No, los unos son mongoles. Los unos no son mongoles. No, tendría que verla. Todavía a mi hija no le gusta esa película. Yo estoy viendo puro Disney en base a lo que mi hija ve. A ver, que dice que el valor del metal de la moneda no superaba el valor de la moneda en sí. No, porque creo que estás confundiendo la palabra moneda. El valor del metal es el valor de la moneda. Lo que nosotros tenemos es dinero. Ahora, dinero en papel o dinero en metal, pero es dinero. Donde el valor del papel o del metal supera, perdón, es inferior al valor que le damos. Juan, tienes parte de razón. Acá Juan me pregunta, ¿es verdad que cuando los musulmanes y unos llegaron a estas ciudades feudales trajeron especies? Es parte de razón y parte no, porque sí es cierto, los árabes musulmanes, ¿no? Ya no los unos, ¿ah? Los árabes musulmanes sí traían los productos de la sede, las especias, y que sorprendió y maravilló a los señores feudales. Pero no es que lo llevaron a las ciudades feudales, es que los señores feudales fueron a Oriente en las cruzadas y ahí conocieron esos productos. Y los encargados de llevar esos productos a Occidente van a ser los italianos. Y eso lo vamos a hacer la próxima semana. No es tan cierto la afirmación, Eduardo, donde los mongoles son chinos. No son chinos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque chino vendría a ser la persona del reino de China. Y los mongoles lo que hacen es conquistar China. No se olviden ustedes que los chinos levantan las murallas, la famosa muralla de China, para evitar que los mongoles entren. Lo que sí hacen los mongoles es conquistar China y China va a tener reyes mongoles. Ahora, si lo dices porque todos son de rasgos, de ojos rasgados, ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es una costumbre que a todo lo de ojos rasgados le decimos chinos, nosotros, ¿no? Pero el imperio mongol sí llegó a Europa. Lo que pasa es que no lo conquistó porque los mongoles lo veían como demasiado primitivos a los europeos. Exacto, Leonel. La palabra bárbaro es un término que se utiliza generalmente para todo extranjero. No, parasitaria es una economía donde tú no produces, donde tú dependes. Una economía parasitaria, Ronald, vendría a ser caza, pesca y recolecta. Porque al final tú no estás produciendo, tú estás viviendo de lo que la naturaleza te da. En cambio, una economía autárquica es donde tú produces, pero tú consumes lo que tú estás produciendo. O sea, si tú produces papa, camote y trigo, tú consumes papa, camote y trigo. ¿Me entiendes? En cambio, en una economía comercial como la nuestra, tú produces papa, camote y trigo y no consumes solamente papa, camote y trigo, porque vas a un mercado y compras, donde ha venido más productos, y compras pues lechuga, tomate, pollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No entendí el comentario de Juan sobre lo de la médula espinal de la mujer. El patriarcado le han hecho un término medio curioso, ¿no? Lo que sí existe hoy es machismo. Eso sí existe el machismo. Sí existe, eso sí. ¿No? Hay que eliminarlo, es verdad, pero sí existe, ¿no? Todavía existe eso, que le hace mucho daño a la mujer. Los frailes son es una especie más tarado, yo también estoy hablando tonterías. Es una parte de la Iglesia Católica, un grupo de la Iglesia Católica que se encargaban, no tenían cargos eclesiásticos, no eran papas, no eran cardenales, sino que estaban en templos y algunos monasterios, y ahí se encargaban o de predicar la palabra o se dedicaban a solamente el estudio de la fe. Claro. Y se rapaban la parte alta de la cabeza, dicen, para no esconderle ningún pensamiento a Dios. No te preocupes, Leonardo, ¿ah? Puede ser porres o porras, ¿ah?
No te preocupes, ¿ah? Es porque acá Leonardo, lo que estoy leyendo, habla eso de San Martín de Porras, era un fraile y después como que lo corrigen Porres. No, no te preocupes, es Porres, es Porras o Porres. Lo que pasa es que es San Martín de Porras, pero la palabra porras en otros, en portugués, es algo que es, creo que tiene que ir con algo sexual, por eso que lo cambian allá y lo ponen San Martín de Porres. Porque en otros idiomas o en otras especies de jergas, podríamos decir así, la palabra porras no está bien visto. Por eso que lo cambian a porras. Pero se aceptan los dos, dependiendo del lugar. Sí, Leisha, ¿quién está con, alguien quiere hablar? Adán creo que está con el, no, ¿quién está con el audio abierto? Ya para cerrar esto, voy a terminar con las últimas preguntas. Ya. Eh, Dice acá, profe, la pernada, sí, aparece en la película La Isla Corazón Valiente, claro, es lo que trata William Wallace de tener, buena película, y es por eso que se casa en secreto. Profesor, Dime, una pregunta. ¿Los dale. PDF, en el PDF, las 10 preguntas que son para nosotros tienen clave o no? No, pero el PDF ya está colgado, ¿ah? ¿Ah, sí? No, es que en el pasado también hice las preguntas, pero no Ya. supe si estaban bien por si no tiene clave, por eso. Ah, no, no, sí, sí, está bien, tienes una buena pregunta, no te preocupes, si deseas lo vuelvo a poner para que ustedes puedan ver las claves, ¿ah? Antes que nos Por vayamos. eso. No, sí, si puedo hacerlo, me ayudaría bastante, profesor. Solo eso. No, no hay problema, no hay problema, lo coloco ahorita, entonces dejo esto aquí y pongo las claves, ¿eh? Ok, profe, gracias. A ver, como no he dejado de compartir, me avisas por favor si es que ves el PPT que voy a colocarlo nuevamente, ¿ya? A ver, ¿está compartido? Sí, sí. Aquí está. A ver, ¿dónde estás? Ahí está. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Por favor, dígame. Sí, profe. Listo, ahí está la pregunta uno, 2, 3 y 4. De la uno es dedo, de la 2 es la C, de la 3 es el señor, o sea, la clave B, y de la 4 es la clave dedo. D. Repito, uno D, 2 C, 3 beso, 4 dedo. De la pregunta número 5 la clave es dedo, de la pregunta número 6 también es dedo, y de la pregunta número 7 la clave es beso. Repito, 5 dedos, 6 dedos, 7 besos. Y de la 8 la clave es dedo, de la 9 dedo, perdón, casa, y de la 10 A. Repito, 8 dedo, 9 C y 10 A. Listo. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos entonces ya para dejarles un poco de descanso la próxima semana. ¿Estamos listos? ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? ¿Han entendido la clase? ¿Sí? Nada, Joana. ¿Cuál fue tu comentario, José? Por favor. Lo que pasa es que ya como me hicieron una pregunta y el tiempo, coge tu micro o tendría que buscarlo. Acá lo había. Profe, el dominio que tuvo la iglesia en la Edad Media, también llamada oscura, fue culpa del hombre, más no de la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia en sí es una creación humana, es una institución política. Eso quiero que entienda, ¿no? Es una institución política. Y como política, no es que justifique lo que hizo, porque obviamente sus crímenes tiene que aprender de los crímenes que no debe volver a cometerse, ¿no? Pero el humano genera instituciones que al final pues representan intereses, ¿no? Por eso que si yo le digo la palabra, la fe, por eso que entiendo también algunos que me dicen, no, profe, ellos predicen una cosa y hacen otra cosa. Eso es muy característico de instituciones humanas, ¿no? Que suena como irónico, suena como hipócrita, ¿no? Pero bueno, ya chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Eh, Cuídense bastante, ¿ya? Espero que hayan entendido la clase y les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.